Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos de vuelta saludándoles desde la Filey 2026, las penínsulas lectoras que han abierto ya las páginas de esta nueva historia, y nosotros muy contentos de poder compartir con ustedes en la cobertura especial que realizamos en conjunto Radio Universidad, el Departamento de Prensa UADY, Comunicación Digital y UADY TV. Y qué mejor manera de cerrar nuestro primer día de actividades que con la oportunidad de platicar unos minutos con Laura Restrepo, escritora colombiana que trae a la feria su libro más reciente, Soy la daga y soy la herida, sin duda una de las presencias más relevantes, y muy contentos de poder platicar con usted, maestra. Bienvenida. Encantada, Andrés, muchas gracias por la invitación, contentísima de estar aquí en Mérida. Hacía rato que no venía, ya unos cuantos años que no venía, así que muy contenta de volver. Sabemos que su vínculo con México es firme, es constante. ¿Qué tanto con Yucatán y qué le evoca esta zona de nuestro país? Afortunadamente sí, la vida me ha traído mucho por México. He vivido largas temporadas de mi vida acá, y por supuesto Mérida y esta península maravillosa, donde he tenido la oportunidad de recorrerla para arriba y para abajo. Poderosísima cultura y una gente encantadora. Además la ciudad de Mérida muy linda, ¿no? Sigue siendo muy linda, a pesar de que ha crecido mucho desde la última vez que la vi. Cierto. Mantiene esa delicia de temperamento de ciudad de tierra caliente, tan blanca, tan fresca, muy bella. Pues siempre bienvenida. El mundo está en crisis y eso es un lugar común, pero cuando uno va revisando la prensa día con día, casi hora por hora, nos convencemos de que realmente hay una crisis de civilización, lo ha dicho usted. ¿En qué capítulo estaba el mundo cuando usted decidió emprender la escritura de esta novela? Fíjate que la novela surge en realidad en noviembre del 2023, cuando empieza el genocidio de Gaza, porque yo fui, invitada por Médicos Sin Fronteras a tratar de entrar a Gaza para hacer reportajes, acompañada pues por Médicos Sin Fronteras. Ahora ya no pudieron entrar ni ellos ni ninguna de las organizaciones humanitarias, entonces yo tampoco. Pero me quedé con mi hijo en los alrededores y desde Egipto haciendo reportajes, porque yo de todas maneras quería hacer acto de presencia y dejar un testimonio. Y ahí escribí una serie de artículos, pero fueron reportajes que salieron ya publicados. Y me quedó como la ansiedad de escribir ficción. ¿Cómo se puede escribir ficción sobre lo que está pasando? Hay un teórico francés, Maurice Blanchot, que se plantea la pregunta, ¿cómo escribir el desastre? La novela era, se puede hacer ficción sobre el desastre, se puede llamar las conciencias a fijarse en lo que está sucediendo, ya no a partir de del relato directo de la realidad, sino a partir de literatura de ficción. Y usted emprende este objetivo y decide un tono muy particular, cargado de humor, de sátira, y que me imagino lleva cierto juego de equilibrista para poder retratar eso, pero a la vez mantener este tono. ¿Por qué ese tono y cómo fue encontrando esa voz? Mira, es una mezcla de horror y humor. No era la primera vez en América Latina que se hacía. Ya hace unas décadas había existido aquí un movimiento muy interesante, se llamó el Movimiento Pánico, liderado por Fernando Arrabal y por el poeta chileno Nicanor Parra. Ellos se planteaban que para narrar estas tierras nuestras tan prodigiosas y al mismo tiempo tan acontecidas, y donde la violencia se nos presentaba como una constante, la mezcla de horror y humor era lo que se imponía, y crearon ese Movimiento Pánico. Eso después se acabó, pero me llamó mucho la atención sus postulados. Entonces yo quise hacer eso, y luego un lenguaje, digamos, lo más poético posible para contrarrestar, pues que no fuera una chambonada, ¿cierto? Sino que siguiera siendo literario, pero acercando el relato lo más posible a la novela gráfica o a los cómics.
que me parece a mí que son mucho menos pudorosos, mucho más desparpajados que la novela tradicional a la hora de hablar de temas como la violencia o la muerte, ¿cierto? Que en la novela tradicional se trata con cierto pudor, como afán de molestar al lector. Pero yo creo que estos son tiempos en que hay que inquietar al lector, no hacer una literatura que de complacencia, digamos, de agrado, sino pullarlo, de llamarlo a abrir los ojos, porque lo que está pasando es, como tú dices, una crisis de civilización. No sabemos qué viene, no sabemos con qué lenguaje lo vamos a nombrar. A partir del genocidio de Gaza se acabó el lenguaje. Cuestiones como humanidad, ecología, derechos humanos, solidaridad, respeto por los niños, por la vida, todo eso se borró, todo eso lo borraron de un plumazo y lo siguen borrando con el cerco a Cuba para apretar a un pueblo con hambre, decapitando el gobierno de Venezuela para quitarle su petróleo. En Colombia vivimos la matanza de pescadores y de gente en barcos que tenían el tamaño de una mesa de comedor, con el pretexto jamás comprobado de que llevaban droga, y aunque hubieran llevado, es decir, no se puede condenar a muerte, por supuesto, a nadie. Y a México hay una presión permanente y sistemática que yo creo que México ha llevado adelante con una gran dignidad y con una gran serenidad, y son un ejemplo para el mundo la manera como el gobierno mexicano ha logrado manejar, dar contentillo, al mismo tiempo apretar, saber cuándo aflojar, porque desde luego ese señor enemigo que tenemos allá en el norte es un toro difícil de lidiar porque es muy desquiciado. Totalmente. Y que justo es un juego de equilibrio también lo que le toca hacer al resto de las naciones, de los gobiernos, porque lo único cierto es la incertidumbre absoluta en la que nos ha colocado. Ahora se refería a este villano del norte, y en el libro, obviamente, que además lo ubica en otra época, nosotros vamos encontrando rasgos que nos hacen pensar en villanos en específico. Así es. ¿Cómo manejar justamente eso? Porque me parece, y esperemos que estos tiempos no se repitan, pero es altamente probable que algo similar ocurra después. ¿Cómo lograr este balance de retratar a alguien, pero dejar siempre la puerta abierta para las diversas interpretaciones? Mira, el libro es ficción y digamos es metafórico a través de la parodia, ¿cierto? Yo creo que en momentos tan críticos como el que estamos pasando, la parodia es un género al que la humanidad ha recurrido. Entonces, estos tanatócratas que van señalando con el dedo qué pueblos deben desaparecer del planeta, como el señor Trump o el señor Netanyahu, aparecen en un personaje un poco mítico, que hay una especie de deidad que a veces aparece como un cisne en llamas y otras veces aparece como mujer, y que es el que ordena matar. En la novela se llama Abismo. Y es el que más se burla la propia novela, ¿no? Con el que más se juega un poco en retratarlo así. Exacto, más caprichoso, manda a matar sin saber por qué ni a quién, simplemente porque esa es su rutina. Lo hace tanto que inclusive monta unos grandes espectáculos de plaza pública donde mata a la multitud, se queda dormido durante la matanza porque ya está tan hastiado pues de lo mismo. Pero le puse un personaje que es su verdugo, el verdugo profesional que trabaja a órdenes de abismos. Él se llama Misericordia Dagger. Se presenta como James Bond, dice: soy Dagger, Misericordia Dagger. Sí. Y es un tipo, digamos, en medio de su oficio horrible, es profesional, ¿cierto? Él trabaja como sabiendo que es un sacrificio lo que está haciendo, y haciéndolo sin ningún gesto de piedad o de compasión, pero de manera, digamos, sistemática, nítida. Y entonces este Misericordia Dagger, verdugo a las órdenes de Abismo, tiene un incidente que un poco le rompe su profesionalismo y la rigidez con que ejerce el oficio, que es que se cruza con una muchacha que está enferma. Ella se llama Dix y le conmueve el corazón profundamente la debilidad de la muchacha, la juventud de la muchacha, y da la casualidad tremenda para él de que Abismo le ha dado la orden de que mate a la abuela de esa muchacha. La muchacha está enferma, es huérfana, y se le plantea a Misericordia Dagger el gran dilema:
Si no mata a la abuela, el muerto es él, porque nadie le desobedece a Abismo. Y al mismo tiempo, si mata a la abuela, queda indefensa esta muchachita enferma. Y la novela se mueve en las vicisitudes de quien obedece, ¿cierto? Claro. De quien cumple la orden. Que de alguna manera somos todos nosotros, porque si bien el oficio de él es un oficio feroz, de todas maneras nosotros con la complacencia, o con la indiferencia, o con la apatía, o con cerrar los ojos, también estamos en ese papel de alguna manera de cómplice, ¿cierto? A menos de que uno se pronuncie abiertamente en contra. Entonces el tema de la novela no es el horror, es más bien la rebeldía. Es posible para Misericordia Dagger rebelarse contra las órdenes de su amo absoluto, y ahí la dejamos para que las lectoras y los lectores vean a ver si Misericordia se puede rebelar o no. Cuando pensamos en estos tiempos que se viven, en los horrores y en ese espectáculo, ¿no?, de Abismo que se queda dormido en medio de la matanza, vivimos una era de espectacularidad a través de estos dispositivos con los que estamos todo el día recibiendo contenido, mensajes, y aún así se puede voltear la mirada. Cuando más comunicados estamos, más aislados también podemos decidir estar ante cosas como esta. ¿Qué le preocupa y qué le da optimismo de esta realidad tan mediatizada, tan llena de pantallas en la que estamos? Mira, de todas maneras, en medio del horror vemos un imperio hegemónico que está cayendo, de una manera además payasa, cruel, arbitraria, en este momento haciendo una guerra contra Irán sin saber por qué, porque le preguntan al señor Trump por qué lo hace o a su esbirro, el señor Marco Rubio, cada vez van a una razón distinta. Lo hicieron porque se les da la gana, simplemente. Hoy, dando un informe, Trump, yo no sé si verdadero o falso, de que habían hundido 46 barcos iraníes. No sé, tengo ni idea qué veracidad habrá, pero eso era lo que decía. Y decía, ¿y por qué no los capturamos, sino que los hundimos? Decía, porque it was more fun, porque era más divertido. Entonces estamos en esos niveles de juego con el apocalipsis, ¿me entiendes? Con el ecocidio, con el genocidio, pero es más divertido, dice el Señor. Estamos en una situación de verdad como de un cinismo, echando una moneda al aire a ver para dónde cae, con la posibilidad de que esto se vuelva atómico y desaparecemos todos, o se acaba el petróleo, y si se acaba el petróleo la civilización va a ser otra, porque el petróleo afecta a todo, la agricultura, todos estos aparatos que usamos, todo pasa por el petróleo, la energía. Así que estamos como en un caricello, jugándonos el todo por el todo, y en manos de una dirigencia absolutamente imbuida en su propio narcisismo, en esa fatuidad que le da la sensación de que maneja el ejército más grande del mundo. El señor Hegseth, que es el secretario de guerra, es un señor absolutamente fanático, que cree en las cruzadas medievales, que con un imbuido de un nacionalismo cristiano que lo lleva. Él no está en guerra con Irán, él lo dice, está en guerra contra el Islam. Estamos montados ya, yo no sé, remontados en el tiempo, yo no sé si al futuro apocalíptico o un pasado absolutamente fanático. Estamos en una situación hoy reunidos acá sin tener ni idea qué nos deparará el mañana. Tú dices, ¿qué optimismo hay? Bueno, primero, el optimismo de que el imperio está ahí hace mucho tiempo apretándonos de una manera insoportable, y hoy lo vemos que se está cayendo. El problema es que nos puede caer encima y nos puede aplastar. ¿Y el optimismo cuál es? Mira, yo creo que como ciertos valores que tenemos la gente de lo que se llama el sur global, que somos sus principales víctimas, ¿no? Porque nos ve débiles y nos cae, que son una cohesión social, una cohesión de afecto, de apoyo, de solidaridad familiar. Muy lindo aquí en la feria, a la hora de la firma, que viene mucho el padre con la hija, la madre con el hijo, las familias enteras que han leído el mismo libro, se lo han pasado de generación en generación. Eso es muy nuestro. O sea, nosotros no nos destrozan de un pastorejo, porque aquí tenemos
Lo único, la única herramienta que vale contra la muerte y contra la guerra, que es el amor. Una sensación de cohesión, de solidaridad, de empatía, que es lo que a nosotros nos defiende. Y estamos en la Feria del Libro, también tenemos la palabra y tenemos el humor, que son grandes herramientas de los que no tenemos, grandes armas de los que no tenemos armas. Y justo pensaba en eso y lo tenía aquí apuntado, ya lo ha abordado usted, pero el que se sigan realizando eventos como este y el que lo convoque sea el diálogo, la palabra, la lectura como hecho colectivo, creo que es un reducto en el que todavía podemos encontrar justo eso que se puede construir distinto o que se puede rescatar. Antes de cerrar, no quiero dejar pasar, y ahora que nos trajeron además este ejemplar magno, la portada del libro en la que usted debuta en un nuevo oficio. Y que pues le quisiera preguntar, más allá de eso, que ya lo ha contado un poquito de cómo es que llegaron a esta portada, ¿qué otra cosa le sorprendió en el proceso creativo, en el proceso de documentación, en la creación de esta novela? Pues mira, de la portada te cuento que la verdad los editores no sabían qué ponerle, porque es que es un libro tremendo, es un libro por un lado con mucha sangre y por otro lado con mucha chacota, ¿cierto? Con humor. Entonces no sabían qué carátula ponerle, como que no funcionaba ninguna. Y yo dije, bueno, pues yo pintaba unos mamarrachos mientras lo escribía y se los mostré y dijeron, pues eso es. En realidad es digamos, yo bajé el monigote, la silueta, la bajé online de un catálogo de medicina antiguo, donde dice pues como los golpes del pueblo. Bueno, yo lo chusé mucho más de lo que está el origen. Lo atravesé por todo lado al pobre personaje y luego le escribí esas letricas. A mí me gusta mucho la caligrafía. Hay veces que la gente dice, pero tratamos de leer y no dice nada, son puros garabatos. Pero entonces los editores dijeron, pues esta es, vamos a ponérsela. Claro. O sea que fue mi debut y al mismo tiempo la cancelación de mi carrera como... No puede ser. No, ya no más. Qué maravilla. Pues antes de cerrar y ahora sí, de nueva cuenta agradeciéndole este tiempo y esta generosa charla, estamos en una conjunción aquí de medios universitarios y nuestra estación de radio en poquito menos de un mes cumple 60 años de estar al aire. Más allá de ese detalle, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle sobre la radio como medio, la radio como hecho social y sobre todo la radio para usted, como algún recuerdo, como algún vínculo, como alguna rutina. ¿A qué la lleva la radio? Todos. Tú sabes que Colombia siempre fue un país de radio. Todo el mundo en Colombia tenía radio. Entonces durante mucho tiempo la gente se conectaba, pero te digo, en el campo, en la ciudad, los ricos y los pobres, porque para el radio no había diferencias ni sociales ni de género. Durante mucho tiempo el contacto con el resto del mundo y con el propio país se daba a través de la radio y se creó una tradición muy importante de radio que a mí me fascina, la agilidad del radio, la posibilidad de conectar utilizando radio y teléfono para entrevistar enseguida a cualquier protagonista en cualquier momento. En mi país, Colombia, y yo me imagino que aquí también en México, grandes momentos de la historia colombiana quedaron registrados en vivo a través de la radio. Claro. Tanto para momentos extraordinarios como el Premio Nobel de García Márquez, digamos que se transmitió todo su discurso por radio, como momentos atroces como la población de Armero, que en un golpe de lodo de un nevado que se derritió, en 20 minutos quedó hundida. Todo eso se logró transmitir a partir de las declaraciones de la propia gente que estaba pues huyendo de la catástrofe. Entonces, la agilidad que tiene el radio de captar la vida y de captar no solo los momentos gloriosos, sino también la tragedia de forma tan intensa. Para mí, yo nunca he sido mucho persona de televisión, no, porque leo mucho. Entonces me quedo más con la lectura, pero también con el radio, la voz, el impacto de la voz, el reportaje en directo. Tiene como una veracidad que nunca ha tenido la televisión, porque con la televisión siempre tienes pues como la sospecha de la tergiversación o la edición de la imagen. Pero el radio tiene una inmediatez que para mí
le da una vitalidad y una veracidad extraordinaria. Así que los felicito por su aniversario y les deseo larga vida y mucho oficio y mucho reportaje, mucha entrevista muy buena. Pues qué mejor que cerrar de esta manera. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo y pues a la gente que nos sigue a leer, por favor, Soy la daga y soy la herida, porque se van a divertir, pero también van a reflexionar, vamos a confrontarnos y seguramente habrá mucho que contar y pasar ese libro en familia, en amigos, porque seguramente que a todos nos viene muy bien. Yo creo que es una lectura para estos tiempos tremendos, sí. Muchísimas gracias, maestra. A ti muchísimas gracias. Amigas y amigos, pues de esta manera cerramos esta charla. La cobertura especial de esta Filey continúa y nosotros, por supuesto, les invitamos a seguirnos y nos encontramos muy pronto. También, claro.